Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a esta Eucaristía que celebramos cada día. Es aquí donde realmente pues nos unimos en el amor. Es aquí donde Dios también, la divinidad, viene en medio de nosotros para caminar junto con nosotros, con el ser humano, contigo, conmigo, para traernos esperanza, para traernos la alegría de cada día y para enfrentar las dificultades que encontraremos durante el día o los obstáculos que se presentan. Si vamos tomados de la mano del Señor, pues las cosas son diferentes, son distintas, hasta los momentos duros, difíciles. Si vas tomado del Señor, el Señor da una fortaleza para poder vencer todos esos obstáculos, todas esas piedras que se presentan en el camino. Bueno, no tengas miedo el día de hoy. Más bien te invito a que abras tu corazón y le digas: Señor, bendito seas porque me das un día más para bendecirte, alabarte, para reconocerte. Sí, como mi Dios, como mi Creador, te quiero bendecir y te quiero alabar. Qué hermoso. Bienvenidos, bienvenidas a esta Eucaristía. Yo te invito, como cada Eucaristía, comenzamos reconociendo pues el mal que existe en el mundo, el pecado que hay en el mundo. ¿Y por qué lo reconocemos? Porque es aquello que nos aleja de la alegría, es aquello que nos quita la paz interna en nuestro corazón. Y tenemos que reconocerlo para poder quitarlo, para poder enfrentarlo con coraje y poder decirle: Señor, ayúdame a vencer ese mal que destruya nuestra felicidad. Pues en este día te invito a reconocer que a veces fallamos. A veces le permitimos a la tristeza que entre a nuestro corazón, le permitimos al miedo que penetre nuestra existencia, le permitimos a las depresiones que manejen nuestra vida y pues nos quita realmente la finalidad de nuestra existencia, nuestra misión de lograr la felicidad que Dios quiere completa en nosotros. Pues pidamos perdón por el egoísmo, por el odio, por la soberbia que existe en el mundo entero, por los líderes incompetentes que piensan nada más en ellos y se olvidan de un pueblo que vamos en la misma barca juntos. Pidamos por todos aquellos irresponsables que no toman la vida en serio, el regalo más hermoso que tú nos has dado. Quiero pedirte perdón por toda la humanidad, por todos nuestros pecados personales que tenemos y para que tú nos puedas purificar y limpiar y ser personas renovadas. Pidamos perdón a Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos
y la vida a los muertos con tu resurrección. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Bueno, en esta Eucaristía la intención que tenemos es pedir por todos los que están en esta lista, enfrente del altar. Tengo muchos nombres de personas que ustedes han escrito, amigos, bienhechores, personas que piden una oración, y siempre pongo alguna especial el día de hoy en el altar también. Quiero pedir por la familia Alatorre de Chino Hills, de la iglesia San Pablo, y vamos a pedir también por el eterno descanso de Guadalupe Torres y el eterno descanso de María Elena Murillo, allá en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, una conocida también mía, de los misioneros combonianos. Quiero pedir también por la hermana Lolita, que se conectó conmigo en estos días por estos medios, que trabajamos juntos en los Altos de Jalisco, en Guadalajara, de las hermanas del Señor de la Misericordia. También por Lupita, la hermana Lupita de las Siervas, por el trabajo que están realizando también tan importante con las jóvenes. Pido por ellas, y hoy en especial también pido por el Papa Francisco, su onomástico. Hoy es día de San Jorge. Quiero pedir por mi sobrino, que también lleva ese nombre tan bello, bonito, le llamo Jorgito, y por Georgina, allá en Concord, California. Pues quiero ofrecer la misa por ellos y pedir por cada uno de ustedes también. Oremos. Concédenos, Padre misericordioso, que vemos fructificar en nuestra vida las gracias recibidas durante esta Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsable de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgado en la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para darle a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya.
En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba Y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rebele al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdurará en contra de él. Palabra del Señor. Hoy nuevamente en la palabra de Dios nos sigue invitando a hacer la prueba de conocer a Dios, de probar a Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Seguimos reflexionando ese Salmo 33, algo hermoso. Bueno, yo creo que hay una frase hoy que los invito a reflexionar y que es importante, que el mismo pueblo de Israel, si ustedes ven la historia de salvación, cuando nosotros hablamos en la iglesia de historia de salvación, es mirar al pueblo elegido por Dios, que era el pueblo de Israel, que ustedes lo saben muy bien, que fue formado desde Abraham, cuando Dios le llamó a Abraham a un proyecto de vida, que le dijo, te voy a hacer padre de una gran descendencia, y le dio pues a un hijo, a pesar de que su esposa ya era anciana, él era también un anciano grande de edad, le da a su hijo Isaac, y después sabemos cómo Dios se lo pide que lo sacrifique para ver si realmente tiene fe, y Abraham siempre confiando en Dios en todo momento.
Y después sabemos en la historia que de Isaac viene Jacob, de Jacob vienen los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. De allí nace José, aquel que llamamos José el soñador, que sus hermanos lo vendieron por envidia, bueno, y que acaban en Egipto. Y que después en Egipto la gente de Israel, de estas 12 tribus, de estos 12 hermanos, van para allá a buscar una vida mejor, comida, donde José pues los acepta, ¿no? Y allí ya sabemos la historia de salvación, que el pueblo de Israel iba creciendo, creciendo, y por cientos de años estuvieron en la presencia ya viviendo en Egipto, en un país extranjero. Pero allí, en esa historia, Dios se muestra, ese pueblo después se convierte en esclavo del pueblo de egipcio, pero Dios siempre se presenta como ayudarles en los momentos de dificultad. Y recuerdan que pues les dio a Moisés, y de Moisés los sacó de Egipto por la mano de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les menciona la historia de salvación? Porque este pueblo, a medida que va avanzando, caminando, hay momentos que cuando ven la dificultad se desaniman, oran a Dios, piden a Dios, reconocen a Dios en su caminar, pero una vez que todo marcha bien, se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Y otra vez tiene que intervenir a alguien para recordarle al pueblo. Así ese pueblo pues tenía altas y bajas, altas y bajas. Y Dios siempre le envió personas, profetas, así también como Moisés, que les dijera el camino. Y uno de los mandamientos que les dijo que se lo grabaran al pueblo de Israel, y ahora nos lo dice pues a toda la humanidad, le decían al pueblo de Israel, este es el primer mandamiento: Shema Israel, Shema. Shema quiere decir escucha, Israel, escucha. Que ese es el primer pecado de la humanidad, que no escuchamos. Que no escuchamos. Adán y Eva no escucharon lo que Dios les decía: no toquen ese fruto. Ahí van, tercos, en la desobediencia, por no escuchar. Pero el primer mandamiento que le dice, Shema Israel, escucha Israel. ¿Qué quiere que escuche? El Señor es tu Dios. El Señor es aquel que nos formó. El Señor es el que nos da la vida. Grábatelo en tu corazón, grábatelo en tu mente, grábatelo como si fuera un tatuaje, que te recuerdes constantemente que el Señor es nuestro Dios. Fíjense qué bonito. Y esto era el trabajo de los padres de familia, recordarle a sus hijos: escuche Israel, el Señor es nuestro Dios, no hay otro. ¿Sí? No hay otro. Y aquí es algo que es importante que nos grabemos nosotros en nuestra mente. Es un mandamiento tan sencillo, tan simple, pero tan difícil de cumplirlo o de recordarnos, de poner a Dios siempre por delante. Yo me recuerdo cuando era pequeñito, antes de salir a la escuela, antes de levantarme, lo primero que mi padre me decía: a ver, ya te persinaste, o sea, ya te encomendaste a Dios. Y él me decía: no eres un animalito, que también son criaturas de Dios, pero tú eres imagen de Dios. Encomiéndate a Dios en el día. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? O a veces se nos olvida. Y era precisamente para recordarnos que el Señor es nuestro Dios. Cuando íbamos a tomar los alimentos, que ya íbamos a comer por esa necesidad humana, que me decía mi padre: espérate, primero hay que orar, reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. O cuando íbamos a salir a la escuela, o íbamos a ver los amigos, o íbamos de viaje, pedíamos la bendición. Y la bendición es desearle el bien y que Dios nos acompañe, y reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Este es un mandamiento que se nos ha olvidado a muchos de nosotros. Y precisamente en este tiempo que estamos en cuarentena es un momento para recordarnos todos los días de que el Señor es nuestro Dios. Ese es el primer mandamiento y el más grande.
antes de irnos a acostar igualmente. Lo primero es decir, gracias Señor porque me dejaste llegar al final de este día. Gracias y bendito seas. Primero tengo que obedecer a Dios antes que nada. Este es un mandamiento que se nos invita a recordarnos, porque cuando uno no pone a Dios como primero, es cuando empieza a ver las dificultades de la vida. Y este es el desorden que vemos en la humanidad hoy el día. Cuando tú quitas a Dios en tu proyecto de vida, o una nación quita a Dios, pues es cuando comienza a ir de picada. ¿Sí? Este país, aquí en los Estados Unidos, en su billete, en el dólar, tiene una inscripción que dice, en Dios confiamos, en God we trust. Y yo creo que lo pusieron por una razón. Yo creo que los primeros emigrantes que vinieron a este país, pues fue precisamente recordar a Dios como el centro de la vida, que no nos debemos de olvidar, hasta en el billete para que lo vieran diario. En Dios confiamos. Pero yo me pregunto, ¿realmente confiamos en Dios? ¿Realmente ponemos a Dios primero? Porque a veces nuestros gobernantes se les olvida a los primeros líderes, a los líderes de las naciones, y se creen que ellos son dioses o que ellos son los que dirigen, sin darse cuenta que son servidores públicos, ponerse al servicio de una comunidad. Y el primer servicio o primer trabajo que tienen que hacer es recordarles al pueblo, el Señor es nuestro Dios. Era el primer mandamiento. Pero ya comenzamos, no, es que nuestro estado es un estado laico y no hay que ni rezar ni reconocer a Dios. ¿Cómo? Allí empieza el problema. Y ese es el problema de todas las naciones, de todos los pueblos. Cuando tú quitas a Dios de tu vida, pues empieza a haber problemas. Hoy es bien bonito ver la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles. Aquí los discípulos convencidos desde el inicio de la iglesia. Allí el inicio de la Iglesia Católica aquí nos presenta cómo la primera comunidad cristiana, los discípulos decían tenemos que obedecer primero a Dios y después a los hombres. ¿Y qué significa obedecer a Dios? Obedecer a Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Luchar por la verdad, luchar por la vida. Hoy en día es bien fácil cambiar las leyes, que nuestros líderes la cambian por un grupito, que porque hay que complacer a los demás, hay que complacer al compadre, hay que complacer a este grupito, que este grupito, antes de complacer a cualquier persona, a cualquier individuo, al que tenemos que complacer es a nuestro Creador, a Dios. Y hoy en día se cambian los conceptos bien fácil. ¿Y quién lo cambia? Un grupito de personas que estudiaron y que se creen que conocen o tienen la sabiduría. Quizás han estudiado, pero no tienen la sabiduría de Dios, porque la sabiduría solamente proviene de Dios. Solamente proviene de Dios. Y cuando uno comienza a ir en contra de la vida misma, que ahí puedo hablar del aborto, de la eutanasia, cuando comenzamos a ir a atacar a la familia, la célula principal de una sociedad, pues allí nos empezamos a desviar y nos empezamos a vaciar de nuestro ser. Y allí comienzan muchos problemas en la sociedad de hoy en día. Lo que es el narcotráfico, lo que es la inseguridad social, que es tener políticos corruptos, líderes corruptos, que parece que es una plaga, así como el coronavirus, que se expande. Pero ¿qué tenemos que hacer? Precisamente este tiempo es de cambiar nuestra mentalidad nuevamente y reconocer ese mandamiento importante. Escucha, pueblo, el Señor es nuestro Dios. Este es el primer mandamiento. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Primero a Dios. Y si el hombre me está llevando a los proyectos que Dios quiere para el ser humano, claro que también lo seguimos. Claro que también obedecemos. Pero si me están alejando del principio principal, que es la vida,
que es la verdad, pues claro, allí no estamos llamados a seguir esto. Otra vez se nos invita, haz la prueba y vean qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Qué hermoso es esto. Cuando tú confías en el Señor, Él te dice, yo te voy a proteger de todo, en contra del malvado. Recuérdate que nadie te hará daño. Hoy, precisamente la palabra de Dios, el evangelista Juan pues nos dice, pues tenemos que escuchar esa voz, porque no lo reconocen. Él les reclama aquí fuertemente, aquí a los fariseos, a los judíos, les dice, ustedes, ¿qué pasa? No han reconocido esa voz que viene de lo alto, esta voz que es divina, que es de Dios. Ustedes se han aislado, se han cerrado nada más en sus conceptos aquí del mundo, pero se te ha olvidado reconocer la presencia de Dios en tu caminar diario. Y San Juan es bien claro. San Juan es, hasta cierta manera, es duro, que dice, pues quien reconoce esa voz, quien reconoce a Jesús, que es precisamente la voz divina, la voz de Dios, pues vas a encontrar la felicidad, vas a encontrar la vida eterna. Pero aquel que la rechaza, aquel que no la reconoce, pues precisamente va en contra del mismo Dios. Pues ¿qué es lo que Jesús viene a traer? ¿Por qué tanto conflicto? Yo creo que lo que Jesús nos viene a dar es una restauración del mundo, y todo en la base del amor, en la base de la misericordia, en la base del perdón de los demás. Ámense, quiéranse, oren. ¿Por qué somos tan duros de creer eso? ¿Por qué somos tan difícil de entender esa voz de Dios? De escuchar esa voz de Dios que nos la da a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pues yo te invito a no tener miedo y escuchar la voz de Dios. Yo creo que en la historia de la iglesia, así como vemos la historia de salvación en el Antiguo Testamento, desde que se formó el pueblo de Israel hasta hoy en nuestros días, que ese mensaje fue llevado a toda la humanidad, ¿qué ha pasado? Tenemos una historia de personas que han puesto primero a Dios y nos dan testimonio. Yo nomás quiero concluir con el ejemplo de un jovencito de mi pueblo. Se llama San Joselito Sánchez del Río, José Sánchez del Río, que en tiempo de la persecución a la Iglesia Católica en México, hubo un movimiento precisamente que va en contra de la Iglesia, de destruir esos valores, esos principios, de tener a Dios como el primero, de tener a Dios como el centro. ¿Qué hizo este jovencito? Pues él luchó para que Dios fuera primero, que Cristo fuera nuestro Rey, que Él fuera quien nos dirija nuestra vida. Dicen que la historia, que lo capturaron los soldados que iban en contra de la iglesia, y lo empezaron también un poquito a torturar para que renunciara a su fe. Y le dijeron, te dejamos libre, simplemente di, sí, me equivoqué, ya no creo en Jesús, no creo en Él. Y este niño, a pesar de que tenía la muerte enfrente de él, siempre tuvo la convicción fuerte, certera, y dijo, nunca como hoy podemos ganarnos el cielo tan fácil, como dando testimonio de nuestros valores, de nuestros principios. Y este joven da testimonio porque lo torturan. La planta de los pies se la rasgan, lo hacen caminar, le dan una tortura psicológica y una tortura física. Y este joven siempre se mantiene fiel. Dice, viva Cristo Rey. No voy a desobedecer a mi Padre, no voy a negar a aquel quien me dio la vida. Y el coraje de estos soldados, de esta gente malvada que hoy en día siguen, ¿sí? Que quieren acabar con la fe, que quieren acabar con la vida, que quieren hacer sus propios planes egoístas. ¿Qué hace este joven fiel? Y dice no. Y lo matan, le dan un tiro de gracia en la cabeza.
Pero hoy en día este joven ha suscitado la inspiración de muchos jovencitos que se levantan y dicen, no, viva Cristo Rey, que viva ese Dios que viene a traer la alegría, la paz, la renovación del mundo entero. Pues hoy yo te invito nuevamente a que hoy sea Dios el centro de nuestra vida. Primero obedecer a Dios y después a los hombres. No tengas miedo allí en casita, porque hay muchas mujeres que me dicen, Padre, yo no voy a la iglesia, yo no rezo porque mi marido no quiere, mi marido es tan macho, es tan egoísta. Dije, ¿a quién le tienes que obedecer? Primero es a Dios, más que a tu marido, sí. Y te lo digo aquí enfrente, cuando el marido es aquel que te tiene que ayudar a sacar lo mejor de ti y debería de ser el ejemplo. El hombre es el que debería de ser a la mujer y a los hijos. Oremos y que nunca se nos olvide que Dios es el centro, no yo el macho, no yo el hombre, que tienes que hacer lo que yo te tengo que decir, o como presidente, o como líder, o como sacerdote. No, primero es Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y después buscamos qué es lo que también Dios nos invita a hacer como seres humanos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Así sea. Amén. Pues nos ponemos con un espíritu dispuesto para poner nuestra oración delante de Dios. Y hoy en este día especial de San Jorge vamos a pedir por el Papa Jorge Bergoglio, Papa Francisco, que así es su nombre, Jorge, para que el Señor siempre le dé la fortaleza de dar testimonio y de luchar siempre por el mal y mantener siempre ese mandamiento que nos recuerde que Dios es primero sobre todo, sobre todas las cosas. Oremos por nuestro líder de la iglesia, el Papa. Oremos al Señor. Seguimos orando por todos nuestros enfermos, por todos aquellos que han perdido su trabajo, por aquellos que están tristes, aquellos que están deprimidos, aquellos que no encuentran un camino por donde ir, no encuentran la luz, por los que están envueltos en las adicciones, los que pues no saben qué hacer, para que el Señor siempre les muestre personas que les ayuden a encontrar el camino de la vida. Oremos al Señor. Oremos por la unidad de las familias, que este tiempo de cuarentena, este tiempo que estamos viviendo en la humanidad, sea un momento para refortalecernos en la unidad, en el amor como familias, respetándonos, queriéndonos y retomando ese valor de comunicarnos como seres humanos. Oremos al Señor. Sigamos pidiendo por todos los que trabajan en los hospitales. Quiero poder pedir por todos los que limpian esos hospitales sin tener miedo de exponerse a tantas enfermedades, virus que hay. Quiero pedir por los médicos que están allí constante, luchando día a día, siguiendo su profesión, por los enfermeros, por todos los que hacen posible que muchos se recuperen, para que Dios les dé la fortaleza, para que no se desanimen, para que también Dios los proteja de todo eso mal que hay en la humanidad. Oremos al Señor. Y en un momento de silencio te pido que pongas delante de Dios tu oración, tu necesidad. Dios te conoce, Dios nos conoce, porque Él nos formó. Preséntale tu oración. Por todas estas oraciones, oremos al Señor. Padre Santo, hoy te doy gracias por el don de la vida, reconocerte que tú eres el Dios que nos guía y que nos salva. Te pongo en tus manos todas estas oraciones de nuestros amigos, bienhechores, de todos los que estamos hoy orando juntos. Danos lo que realmente necesitamos y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pues oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que se... Y desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por todo el mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor
y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues llenos de gozo, de alegría, porque Dios nos ama, vamos a reconocer a Dios como nuestro Señor. Vamos a dirigirnos a Él como un papá que nos ama y nos quiere, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a darnos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Pues hermanos, hermanas, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleven a la vida eterna. Amén. Encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma, y es tal mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. Amén. Pues nuevamente, gracias a todos ustedes por estar unidos en la oración. He recibido muchísimos mensajes por medio de YouTube, de Facebook. Pues gracias por todos los deseos, por el ánimo, por compartir también sus necesidades. Así los tengo presentes de esta manera a cada uno de ustedes. Y quiero saludarlos y decirles, ánimo, ten a Dios primero en tu vida y verás que muchas cosas las verás con otra óptica diferente. Bueno, y el Señor nunca te defraudará. Recuérdate eso, el Señor no nos falla. Aunque a veces las cosas se vean difíciles. Como dice el dicho, el Señor ¿cómo dice? No aprieta pero no ahorca, pues. Sí aprieta a veces para que nosotros reaccionemos. Pero bueno, vamos a verlo, la mano de Dios en nuestro caminar. Quiero saludarlos a todos aquí en los Estados Unidos. He recibido muchos mensajes. Quiero saludar allá en Carolina, en el norte de la Carolina, que también nos siguen, en Minnesota, a Jessica Orozco con Gustavo del Toro. Bueno, saludos por allá en Cincinnati, en Chicago, en Houston, en Texas, allí en varios pueblitos en Texas que nos siguen. Saludos a todos ustedes en la Florida, en Nueva York, aquí en California, en el norte y aquí en el sur de la California, aquí todo alrededor de nosotros que tenemos el monte, Irwindale, Baldwin Park, el monte, Montebello, Pico Rivera, bueno, Chino Hills, San Dimas, Los Ángeles, ahí todo el condado de Los Ángeles, allá en Santana, Tustin, Irvine, bueno, hasta San Diego. Gracias por acompañarnos también allá en México, desde Tijuana, Baja California, Ensenada, irnos allá a Hermosillo, a Sonora, Sinaloa, en Jalisco, en Capilla de Guadalupe, en Valle de Guadalupe, en Jalos Totitlán, en Jalos, bueno, en Teco, Ciudad Guzmán, por aquel rumbo en Guadalajara. También los saludo allí en Michoacán, Zaguayo, como siempre, a mi pueblo, a todas las personas, que Dios los bendiga. Nos vamos hoy a pedir de una manera especial. También quiero pedir allá en Yucatán, que nos siguen varias familias por medio de este medio, en Chiapas, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, ahí en Bogotá, en el Quindío. Bueno, saludos a todos ustedes, a todos los que se han comunicado junto por teléfono, por estos medios. Que Dios me los bendiga y les mando la bendición el día de hoy. Hoy es un día para que tú y yo seamos santos, y santo significa hacer la voluntad de Dios con alegría. ¿Ok? Vamos a pedir su bendición. Dios misericordioso y todopoderoso, fuente de vida y salud y sanación, mira con compasión a nuestro mundo debilitado por la enfermedad. Protégenos en medio de este grave desafío que nos asalta, y en tu providencia paternal concede la recuperación a los afectados, fortaleza a quienes lo cuidan y éxito a quienes trabajan por erradicar este mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nuevamente, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso,
los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa